como cristianos, ¿qué creemos? Particularmente en una ocasión como esta, en la que todo el mundo parece estar imbuido en este tema de celebrar la muerte, tanto en el aspecto de las fiestas autóctonas, las más típicas de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, hasta las que hemos importado. Los niños andan disfrazándose y tratando de reproducir ciertos patrones de comportamiento social que los medios de comunicación y la cultura global ha traído a nosotros. Pero, ¿qué es lo que creemos realmente? ¿Por qué podemos decir que nosotros como cristianos celebramos la vida y no la muerte? Bien, quisiera comenzar con una introducción acerca de qué es lo que hay en torno a toda esta celebración. En realidad se trata de una celebración. Todas las civilizaciones, las culturas, las razas, a través de la historia de la humanidad, han celebrado rituales funerarios que evidencian la importancia que tenían y que tienen los muertos para nosotros, las personas que han fallecido. En la más antigua referencia de la Biblia que podemos citar acerca de la muerte, siempre se habla de ella como de un acontecimiento que es parte del proceso de la vida y que nos devuelve a nuestro origen. Estos dos conceptos están presentes en la Escritura cuando se refiere a la muerte. Siempre hay una percepción acerca de que morir no es algo extraordinario ni aterrorizante, ¿no? Sino que es algo que conviene a la vida y que concluye con la vida como si fuera una sola cosa con la vida. Y además que el morir nos devuelve en cierta manera a nuestro origen, entendiéndolo de una manera muy amplia, muy vasta. Pero, por ejemplo, citamos la primera forma en la que Dios se refiere a esto en Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando le dice precisamente a Adán: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. En otro sentido, se le refiere como un volver a los antepasados o volver con su pueblo, que tiene una especie de significado de pertenencia. Pertenencia a una familia, pertenencia a una dinastía, pertenencia a una nación. Cito, por ejemplo, Génesis 15:15. Está hablándonos de la realidad que está viviendo Abraham. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Es la afirmación que Dios le da a Abraham del pacto que hace con él, que había establecido en Génesis 12. Ahora le está describiendo qué es lo que sucederá con él, qué es lo que sucederá con el pueblo que se levantará de sus lomos, y le está diciendo cuál será su final. Leo Génesis 25, versículos 7 y 8. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Otras versiones dicen, y fue a reunirse con los de su pueblo. Génesis 49, 33 se refiere al final de Jacob. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Esto nos dice en términos generales, en una manera muy amplia de comprensión, en una cosmovisión panorámica de lo que significa la muerte desde esta plataforma bíblica que hemos leído.
no somos extraños mientras vivimos para aquellos con quienes convivimos. Y por supuesto que el anhelo de quien muere es no ser un extraño para todo el mundo, para que quienes le conocieron o quienes le amaron o quienes le consideraron entrañable se desentiendan de él cuando llega el momento de su muerte. A eso se debe en gran manera todo lo construido del hecho mismo, alrededor del hecho mismo de nuestra finitud, de nuestra condición finita o de nuestra condición mortal. ¿Qué hemos construido alrededor de nuestra naturaleza finita? Hemos construido toda una especie de significación emblemática de que partir, de que morir es una causa de reconocimiento, una causa de honor, una causa de culto incluso. De manera que si ustedes pueden advertir, cuando alguien muere, es poco lo que se puede oír como una mala referencia de quien murió. Casi siempre lo que se oye en los funerales es que la persona era buena, era amable y todos sus encantos y sus virtudes se resaltan. Por cierto que hace poco apenas leía yo una de estas bromas que publican en las plataformas sociales a las que les llaman memes, y decía: si no has oído a mucha gente hablando bien de ti, ten por seguro que están esperando el día que te mueras y entonces todo lo que digan será bueno. Pero en todo momento lo que la Biblia nos dice apunta, por supuesto, a la vida. Y más que a la vida como un fin en sí misma, todo lo que la Biblia nos dice apunta a Dios como Señor soberano y dador de la vida. Así que la razón por la cual nosotros tenemos algo que celebrar en torno a el momento del desenlace de la vida, que es lo que llamamos muerte, es porque aún allí el morir para nosotros implica el retorno al autor, al dador, que es nuestro encuentro con Dios. Hay 3 antecedentes bíblicos que quiero referir rápidamente. El pueblo hebreo se refería al fallecimiento de alguien como reunirse con su pueblo o como ir con sus padres o sus antepasados. Así era como las familias tenían ciertos terrenos o campos en donde destinaban lugares para el sepelio o la sepultura de los restos de sus fallecidos, y se procuraba que fuese en el mismo lugar en donde estaban los restos de sus antepasados. No tenemos una gran abundancia de detalles al respecto de qué tipo de rituales se llevaban a cabo, pero el caso de Lázaro, amigo de Jesús, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 11, el hermano de Marta y María, nos deja ver que guardaban luto por varios días y que las familias e incluso la comunidad toda, el pueblo, permanecía celebrando el duelo alrededor de la familia del que había muerto. En el caso particular de Moisés hay una nota digna de destacar. La Biblia dice que Dios no permitió que el pueblo supiese en dónde fueron sepultados los restos del caudillo del Éxodo. Esto es debido a que el pueblo hubiese incurrido en el pecado de idolatría. Así que celebraron el duelo sin contar con el cuerpo de este hombre de Dios que condujo a Israel por 40 años a través del desierto. Actualmente, en nuestro tiempo, en todas estas creencias y tradiciones, existe un fuerte ingrediente de sincretismo. Esto es la mezcla de diferentes corrientes
de creencia, de doctrina, de práctica ritual, religiosa, esotérica, mágica, etcétera, que finalmente consigue dar como resultado esta mezcla entre religiosidad, superstición y cultura. Lo que vemos hoy día, más que religiosidad, es cultura. Lo que vemos hoy día, más propagado, más extendido, es hábitos socialmente establecidos como patrones de comportamiento que se transmitieron de una generación a otra. Por eso en algunas familias se dice, es que en esta casa no puede faltar año con año la ofrenda de muertos. Es que en esta casa cada año, y estas son cosas que parecen instituidas e inamovibles como patrones de comportamiento socialmente establecidos, porque no sucede en una casa, no sucede en una colonia, no sucede en una zona de la ciudad, no sucede en templos o en ciertos lugares, sucede en casi todas las casas que comparten este tipo de creencias. Lo que vamos a compartir el día de hoy es una definición acerca de cómo este conjunto de creencias y tradiciones puede ser tan arraigado y sin embargo ser tan ajeno a cualquier tipo de fundamentación bíblica. No necesariamente hay un sustento bíblico en todo esto que se hace. Y vamos a tratar de puntualizar cuál es nuestra fe y nuestra convicción cristiana, bíblica, protestante y reformada. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de lo que llaman previsión funeraria o previsión póstuma? Bien, se trata de la oferta que hacen las empresas que se dedican a dar servicios funerarios para que usted contrate antes de morir el tipo de servicio que usted quiere que le presten. De manera que uno puede elegir el color de la caja, el tamaño de la caja, el material de la caja. Uno puede elegir si quiere que la caja sea de madera, si quiere que sea metálica, si uno quiere que le pongan cirios, si uno quiere que le pongan luces eléctricas, si uno quiere que le pongan música de mariachi o quiere que lo sepulten en, no sé, con algún tipo de ritual especial. Las agencias funerarias incluyen traslados y otro tipo de servicios. La gente habla de la muerte de esta manera, pero no sin temor, no sin incertidumbre, no sin la idea de que eso es algo que nadie desea que suceda. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la vida nos fue dada para encontrarnos con Dios. La vida nos fue dada para encontrarnos con Dios. La Biblia enseña que no hay nada que humanamente podamos hacer para obtener nuestra salvación o para salvar a otros de la condenación eterna, y mucho menos cuando se trata de alguien ya fallecido. Sin importar cuán apreciado haya sido para nosotros, no está en nuestras manos hacer algo para salvarlo. Leo Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. La palabra de Dios dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Ahora bien, la doctrina católica romana pretende hacer una especie de conciliación. Esta ha sido la tendencia del catolicismo históricamente. Una conciliación entre la enseñanza bíblica y la tradición proveniente tanto de los dogmas papales como de las costumbres de la feligresía, extraída de sus identidades étnicas,
de sus culturas, de sus usos y costumbres. Pero finalmente, al hacer esta mezcla, termina dándole la misma importancia y el mismo peso a la tradición, a los usos y costumbres, que a la palabra. Y en algunas circunstancias se opta por preferir los usos y costumbres por encima de la palabra de Dios. La doctrina del purgatorio es un ejemplo de ello. Definitivamente no es una enseñanza bíblica. La enseñanza católica de que existe un purgatorio procede de dogmas que existieron desde la era posapostólica. Estamos hablando del siglo II, después de Cristo. Esta creencia está directamente en contra de la clara enseñanza bíblica sobre la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz para la salvación por gracia de todo aquel que cree en él. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Romanos 3, versículos 20, 23 y 24 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Como ya dijimos, las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos, partiendo nuestro contexto histórico y cultural, desde allí son parte de nuestra identidad, idiosincrasia y cosmovisión étnica que puede contaminar nuestra sana convicción de fe bíblica, nuestra sana convicción de fe cristocéntrica. Esa es la razón por la cual muchos cristianos se encuentran en conflicto, que se dicen convertidos, se dicen verdaderamente rendidos a Jesucristo y verdaderamente salvos por la gracia de Jesucristo revelada en su sacrificio en la cruz, pero al mismo tiempo están en conflicto de si deben todavía poner una ofrenda, o si deben de ir al panteón, o si deben o no llevar flores, si se puede comer pan de muerto o no, si podemos, no sé, todas estas costumbres que las familias tienen y que son parte de nuestra cultura global. Quisiera citar algunas herejías comunes y algunas prácticas que son completamente ajenas a la palabra de Dios y creencias que son completamente infundadas. Voy a citar básicamente 5, algunas de ellas expresadas en sentidos más amplios. Pero la primera es, no hay vida después de la muerte. No existe la resurrección de los muertos. Además, morir es lo peor que le puede pasar a una persona. Esto es un concepto completamente ajeno a la palabra. No es cierto que no hay vida después de la muerte. La salvación que Cristo vino a comprar para los redimidos es una salvación eterna. De tal manera que la forma en que Jesucristo obró para nuestra redención nos reconcilia para vivir eternamente en la comunión gloriosa con el Padre. Así que esto no tiene fundamento bíblico. Esta segunda creencia y este pensamiento dice, quien murió con una pena no tendrá descanso. Se va a convertir en una especie de espíritu chocarrero y va a andar penando de un lado a otro hasta que hagan algo para darle paz eterna, paz finalmente. Los muertos van al purgatorio, no podremos hacer
más que buscar algún tipo de penitencia, algún tipo de manda, algún tipo de sacrificio para lograr que ellos salgan de allí y con algún tipo de certificado del perdón, como una indulgencia que se puede comprar, lograremos que ellos pasen del purgatorio a la verdadera salvación en el cielo. Esa es la enseñanza que comúnmente escuchamos y declaraciones que comúnmente escuchamos, pero que carecen de sustento en la palabra. Hay una tercera idea. Es posible contactar a los muertos. Puedes invocarlos y ellos vienen y te dicen en dónde están, cómo les está yendo, y te advierten de cosas que te pueden pasar. La idea también de que los muertos cuidan a sus seres queridos. Yo tengo a alguien, mi papá está en el cielo y está cuidando de mí desde allá, desde el cielo. Él ve para que no me pase nada malo. Son ideas que las personas tienen acerca de las personas de quienes han muerto. Los muertos visitan las ofrendas, vienen, ellos se apersonan. Esa es la razón por la cual cuando tú pones mandarinas allí, cuando tú pones unos tamales, cuando tú pones y luego quieres probar lo que pusiste, una vez que pasó la noche de los fieles difuntos, tú te vas a dar cuenta que ya no sabe a nada, porque ellos vinieron y le quitaron el sabor, porque ellos degustaron lo que hay allí. Esta creencia tan común, tan difundida, todo el mundo la repite, pero no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Los muertos no están a nuestra disposición para que los mandemos a traer cuando queramos. No son ángeles de la guarda de nadie, no pueden venir a cuidarnos. No visitan las ofrendas, eso es un mito prehispánico que existe todavía y que el catolicismo perpetuó hasta nuestros días. Entonces, esta es otra manera de creer. Hay una cuarta idea. Podemos ayudar a nuestros muertos a ir al cielo haciendo ciertas penitencias, cierto número de misas, pagando indulgencias. La salvación no se compra. No se compra ni en vida, mucho menos estando muertos. La salvación es por gracia. El tiempo de la salvación es mientras estamos con vida, cuando Dios nos dio la vida para reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y número 5, los muertos reencarnan en otras vidas. Esta es una corriente de pensamiento oriental. La reencarnación tiene una idea de carácter mitológico en las religiones naturales y en las religiones orientales. Y la reencarnación es una forma de pensamiento que dice que las personas pagamos ciertas penas que tenemos pendientes y dependiendo de cómo nos hayamos portado, seguramente reencarnaremos en una especie inferior o en una especie superior. Así que es posible que si usted no se portó tan bien en la vida humana que tuvo, cuando le toque reencarnar y volver como un ser vivo, le toque volver como un ratón o como un sapo, o en fin, tendrá que cumplir con algunas deudas que tiene hasta que finalmente logre los créditos necesarios para volver a reencarnar en una persona y tal vez pudiera reencarnar en una especie de ser superior con facultades sobrenaturales. La palabra de Dios dice que está escrito que los seres humanos muramos una sola vez y después de esto el juicio en la presencia de Dios. Al llegar aquí, hermanos, es necesario definir con claridad cuál es nuestra certidumbre y nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos de manera fundamentada y fehaciente? ¿Por qué no celebramos de la manera en que lo hace todo el mundo? ¿Cuáles son nuestras convicciones, nuestra certidumbre, pero sobre todo, cuál es nuestra identidad en Cristo? El tema de la muerte tiene que ver con una parte importantísima de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana que trata este asunto es la escatología.
La palabra escatología puede ser impresionante, pero no debiéramos asustarnos por ella. Escatología es un término que se refiere al estudio de los tiempos finales o de los tiempos postreros. La escatología entonces va a tratar dos grandes aspectos. Y de esta manera, al dividirse en estos dos grandes ámbitos, vamos a conocer cuál es el plan de Dios y lo que está por suceder en relación con el cosmos, en relación con el universo, en relación con el mundo, en relación con la creación, en relación con la iglesia y todos los redimidos, en relación con la nueva creación y todo lo que Dios dice en su palabra. Ese es el ámbito general de la escatología. Pero el otro ámbito, que tiene que ver con la muerte de los que han creído en Jesucristo y con la muerte de los que se rehusaron a creer y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, es lo que llamamos la escatología individual. Básicamente, la escatología individual se resume en la declaración de fe que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y será salvo significa que aun cuando hubiere muerto en la carne, resucitará para ser glorificado con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego agregó esta pregunta: ¿crees esto? Nuestra certidumbre de la salvación está fundamentada en Jesucristo como Redentor único. Nosotros testificamos de nuestra confesión de Jesús como nuestro Señor y Salvador, que ha roto en nuestra vida las cadenas de maldición que nos condenaban a la muerte a consecuencia del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hundió en la condenación de la muerte. La Escritura dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. De manera que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos y confesamos la resurrección de los muertos, es porque Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, fue poderosamente levantado de entre los muertos, venció a la muerte, y por esa razón celebramos la vida que radica en el invicto Redentor que es Jesucristo. Pero, por el contrario de esta declaración de fe, fuera de esta convicción de fe bíblica, fuera de esta convicción de fe cristocéntrica, evangélica, no existe ninguna posibilidad de experimentar alguna forma de certidumbre de salvación, alguna forma de esperanza escatológica que nos garantice que tendremos una eternidad en la presencia gloriosa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo afirmó en el momento final de su ministerio, al despedirse de los apóstoles: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. No tengan miedo. Yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ante esa cultura predominante, hermanos, que nos rodea, diría yo aplastante a veces, ¿verdad? Aplastante en el sentido de que pareciera que cuando en estas fechas usted va a la panadería y quiere comprar a lo mejor una hojaldra, o quiere comprar a lo mejor un bizcocho, quiere comprar un bigote, no hay más que pan de muerto por todos lados. La cultura aplastante parece decirnos, no hay opciones. Así que usted como cristiano piensa, ¿será que pecaré mucho si me compro un pan de muerto y me lo como en mi casa en secreto sin que ningún otro hermano de la iglesia Oreb me vea remojándolo en un chocolatito que voy a tapar con mi mano así para que no se note que es pan de muerto? Y comienza a hacerlo discretamente, como quitándole una por una las canillas que trae ahí cruzadas encima, y con una oración purgando su culpabilidad. Yo le diría, compre su pan de muerto y cómaselo sin culpa. No está usted rindiendo culto a los muertos, solamente está comiendo pan. Tenga paz en su corazón. Sería exactamente lo mismo que si comprara una telera y la remojara en el chocolate. En realidad no hay otra cosa más que comprar. Pero lo que podemos tener presente en nuestra mente en esta realidad es que hay maneras cristianas, hay maneras bíblicas que reflejan nuestra certidumbre acerca de la salvación y acerca de la vida, para celebrar y conmemorar a quienes amamos y ya no están con nosotros. Sí es posible y es legítimo hacerlo, y no hay nada de malo en hacerlo. Por ejemplo, la manera de hacerlo es el testimonio de gratitud por la vida y por la trayectoria de quienes ya nos dejaron, ya se anticiparon en el camino, van delante de nosotros por el camino que todos iremos en algún momento. Así que no hay nada de malo en que demos gracias a Dios y digamos, Señor, te bendigo por la vida de mi padre, por la vida de mi madre que ya no está. Gracias por el tiempo que me los diste. Gracias por lo que fui bendecido por ellos, por la manera en que ellos me enseñaron, me criaron. Gracias por mi hermano o hermana, por mi esposa o esposo fallecidos. Gracias porque fui bendecido por él. Te glorifico porque haber vivido esto ha sido una bendición para mi vida. Esa parece ser una manera bíblica y cristiana de agradecer a Dios, orando en reconocimiento porque Dios nos concedió el favor de gozar de seres amados y entrañables de quienes jamás nos olvidaremos. En segundo lugar está la adoración, el testimonio de fe y de consolación. ¿Saben? Algo que yo aprendí a hacer y que no siento que sea tan habitual es, como pastor me di cuenta de que nuestras celebraciones fúnebres, cuando estamos acompañando a una familia que tiene a alguien allí a su lado, velando porque ha partido un ser querido, suelen ser a veces demasiado difíciles de asimilar. No porque no haya gozo en el canto, no porque no hayan himnos hermosos, no porque las lecturas de la Biblia no sean inspiradoras, esperanzadoras o edificantes, sino porque a veces no somos tan cálidos en compartir un abrazo, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Hermanos, créanme, lo digo como pastor, ¿saben que una de las cosas más difíciles de decir es un pésame? Un saludo fúnebre para acompañar y patentizarle a alguien que está sufriendo el dolor por la pérdida de un ser querido que me importa lo que le está pasando, que me uno en su dolor.
No falta quien, cuando llega a la sala funeraria y encuentra aquello lleno de gente nervioso, con la mano sudorosa, se acerca al deudo, a la persona que está sufriendo y lo abraza, y en lugar de acertar a decir algo coherente le dice felicidades. Porque no sabemos qué decir, no sabemos qué palabras decir. Y hay tanta abundancia de textos en la palabra de Dios que pueden ser tan esperanzadores, tan vivificantes, tan llenos de fortaleza. No necesitas inventar un discurso. Comparte una porción bíblica y abraza cálidamente. Sé sincero y espontáneo y da una palabra de consuelo que sea eficazmente un testimonio del Evangelio de la salvación. Una manera más en que podemos celebrar es proclamar a Jesucristo. Hermanos, a mí me ha tocado en muchas ocasiones como pastor que me invitan a ir a una sala de velación en donde toda una familia que no es cristiana, que no es evangélica, que no es protestante, está mirando con recelo que trajeron a un pastor y quién sabe qué rito extraño va a ser ahora, y a mí nadie me pidió mi opinión, y el pastor les podrá decir, el pastor Miguel, qué extraño se siente para uno como pastor. Casi en algunas ocasiones, y me ha tocado hacerlo en pueblos apartados, en ranchos, está uno esperando que alguien le apunte con algo a la cabeza y encomendándose a Dios que no sea este su último momento, ¿verdad? Pero uno desarrolla cierta ética como pastor. Y algo que yo he aprendido a hacer es, cuando un hermano muy entusiasmado, muy fervoroso de la iglesia me dice, pastor, venga, están velando a mi abuelita, yo quiero que usted predique a Jesucristo y mi familia lo escuche y son bien, pero bien muchos. Y le digo, hermano, ¿ya les pidió permiso a ellos para que el pastor vaya? No, pastor, es que hay que... A ver, hermano, perdón. Una cosa es que usted y yo estemos dispuestos a hablarles de Cristo a todo el mundo. Y otra cosa es que las personas estén dispuestas a escucharnos. Y lo primero que tenemos que hacer en una circunstancia como esta es mostrar respeto. Yo lo acompaño. Y antes de que yo me ponga de pie para decir una sola palabra, usted tiene que pedir permiso, y si ellos dicen sí, no tenemos ningún inconveniente en que el pastor dirija unas palabras, entonces yo hablaré y lo haré de tal manera que lo que yo diga sea con tanto respeto que en ningún momento pierda yo la atención de las personas que me están oyendo, porque todos están expectantes a ver qué cosa voy a decir que los ataque, que los hiera, que los ofenda, para entonces cerrar sus oídos y no volverme a dar un momento más de su atención. Así que no haremos eso. Testifiquemos de Jesucristo sin ofender, sin atacar. Y esta es una manera digna de celebrar también. Proclamemos la salvación que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y una manera más, si quien partió a la presencia de Dios y estamos recordando en este momento es un fiel cristiano, un fiel creyente en Jesucristo, aun cuando haya sido una persona cristiana con ciertos defectos o errores, como nosotros somos también, perseveremos en la fe. Imitemos lo mejor de su ejemplo. Sigamos el testimonio que nos dejó para bendición, porque hay algo que podemos tomar de lección que nos bendiga de la vida de alguien que caminó en el sendero del discipulado antes que nosotros. Amados hermanos, celebremos la vida, aún en medio de la adversidad, aún bajo el azote de la tragedia, como en estos tiempos que estamos viviendo. Celebremos la vida convencidos de que aquellos que han partido
no nos fueron arrebatados violentamente y sin respetar nuestros derechos, porque siempre le pertenecieron a Dios. Y Dios tomó lo que era suyo. Así que celebremos la vida en medio de la adversidad, bajo el azote de la tragedia. Hagámoslo como lo hacía Job, desde la esperanza de redención, que tiene su único y formidable sustento en el Dios dador de la vida. Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, ahí está este anciano cubierto de sarna en su cuerpo, acongojado por la miseria y la pérdida total, celebrando la vida. Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran sobre la roca grabadas con cincel en una placa de plomo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Leí Job 19, 23 al 27. La más contundente declaración de fe y certidumbre está en estas, las palabras de Job, que vive su miseria corporal completamente sostenido por la seguridad que nos da la gracia del Redentor viviente y que Él no es un extraño para Dios. Como tú y yo, creyentes en Jesucristo, no somos extraños para Dios. Job cree, Job afirma desde esa certidumbre de fe que será levantado y aún verá a Dios en sus carnes deshechas. ¿Cuál es la certidumbre esencial que está fundamentada en la naturaleza, en el carácter y en la revelación de Dios, en su trato con aquellos a los que ha hecho hijos amados, entrañables, por la obra redentora de Jesucristo? Celebremos la vida, hermanos. No celebramos la muerte. Celebramos la vida que es en Cristo Jesús nuestro Señor.